4 sí. Por eso no te queda. Dale, dale. Combustible con una capacidad de 2.5 litros. Tenemos lo que sería el tubo de escape para la salida de los gases. No existe exceso de peso. Ahora lo digo, en este caso nos da de 0. Fotógrafos. Qué weá, ni contar, ve. Solo por abrir la cámara, no. Cámara de las 4 sí. Por eso no te queda. Ahí se ve. Ahí sí, acá, ahí sí. Y con... Allá está, creo que. Pero avisen para que se poner. Le corto aquí y le pruebo. Nada, loco. Sí, te dije que esa vez de la gasolina. Dale, dale. A continuación vamos a presentar lo que es el kit del motor Plugtech de 80 centímetros cúbicos. Bueno, vamos a proceder a observar lo que sería el motor. Aquí está todo el conjunto motor. Vamos al otro lado para observar lo que sería la salida de la catalina. Aquí tenemos la catalina del motor con la catalina de la rueda. Tenemos una relación de 44 dientes a 10 dientes, una relación de 4.4. Bueno, aquí tenemos lo que es el conjunto carburador con el filtro de aire. Y igualmente acá atrás, enfócale, Sí, se ve. tenemos lo que sería el filtro de lo que es el combustible. Aquí tenemos lo que es el tanque de combustible con una capacidad de 2.5 litros. Tenemos lo que sería el tubo de escape para la salida de los gases, el CDI con el cable de bujía y la bujía. Vamos a proceder lo que sería a observar la palanca de lo que sería el embrague del motor, conjunto con el cable para que lo accione. Vamos aquí a observar que es mediante esta palanquita. Al accionar, prácticamente el motor empieza a embragar y al soltar ya coge el movimiento con la rueda. Prácticamente nos sirve para lo que sería el encendido de la bicimoto. Aquí tenemos lo que sería el interruptor que controla principalmente la bujía.
Al momento de presionarlo, corta lo que sería la electricidad a la bujía y deja de funcionar el motor. Prácticamente nos sirve para lo que es el apagado. Bueno, a continuación, la prueba que vamos a realizar es la prueba de encendido del motor para verificar que hemos realizado perfectamente este ensamble en esta bicicleta. Por eso se va a colocar en un rodillo de práctica de bicicleta y a continuación se va a proceder a encender el motor. Como podemos ver, aquí el motor ya está encendido. Vamos a verificar lo que son las partes. Aquí tenemos lo que es el acelerador junto con el cable. Aquí tenemos lo que es el embrague. Ahorita prácticamente se encuentra lo que es embragado el motor, por eso no adapta el movimiento a la rueda. Tenemos también aquí el interruptor de apagado, el cual corta la chispa. Vamos a proceder a aplastarlo. Como vemos, ya se apaga lo que es el motor. Y con esto prácticamente estaría en un buen funcionamiento la bici moto. Qué vergüenza. Pasar recto, güey. Dale, dale, dale. Cuidado. Bueno, a continuación vamos a visualizar lo que es la función del limitador de velocidad que nosotros hemos diseñado. En este caso, en esta caja roja que se puede observar, obtenemos un potenciómetro. Este potenciómetro va a ser el que limite las revoluciones a las que el motor va a estar. Tenemos acá arriba un pulsador normalmente cerrado, que en este caso, al rato de presionarlo, nos va a generar pulsos a la caja, y esto va a hacer que limite las RPMs del motor. Si nos podemos dirigir al módulo de encendido, se encuentran empalmados dos cables, por lo cual la corriente que llega a este módulo es limitada por este limitador de velocidad que nosotros hemos diseñado. Bueno, si es que se puede escuchar, las pulsaciones son del relé. El relé se utiliza para controlar corrientes altas en AC y corrientes bajas en DC. Para eso se utiliza el relé y para regular el limitador de la velocidad del motor. Regularle con el potenciómetro.
cómo se regula a través del potenciómetro los pulsos. Regúlale.
A continuación vamos a hablar sobre el desarrollo de la estructura de la bicicleta, la cual se fundamenta principalmente en el cuadro de la bicicleta, el cual es la pieza básica y es la estructura principal en la que se van a fijar todos los componentes, como son el motor, el asiento del conductor, lo que es el manubrio y las ruedas. Para nuestro caso, para la elaboración de nuestro proyecto se ha escogido un cuadro que tiene una forma de diamante, el cual consta de dos triángulos formados por tubos. Entre estos dos triángulos que se forman en el centro tenemos un espacio en el cual podemos hacer la adaptación de lo que es el motor. El cuadro también tiene una soldadura TIG que emplea un electrodo no consumible de tungsteno y también utiliza un gas para la protección del arco. Este gas usualmente es el argón o el helio o una mezcla de estos. Y gracias a esta soldadura TIG se pueden obtener cordones más resistentes y dúctiles con mayor resistencia a la corrosión. A continuación vamos a presentar lo que es el desarrollo de la estructura en el software SolidWorks 2020. Para la elaboración de esta estructura se ha utilizado principalmente lo que es la herramienta de revolución. Y principalmente lo que se realizó fue tomar la medición de la estructura de la bicicleta que hemos obtenido. Aquí tenemos las primeras medidas que podemos obtener de nuestra estructura. En la parte de aquí es donde va a ir ubicado el eje del manubrio, donde tenemos un tubo circular que tiene un diámetro de 3.4 centímetros. En la parte de aquí, en la parte central del triángulo, tenemos un tubo que tiene un diámetro de 2,9 centímetros. En la parte de aquí donde va montado el tanque de combustible tenemos un diámetro de 3.2 centímetros y en la parte inferior tenemos un tubo con un diámetro de 3.4 centímetros. Tenemos que tener en cuenta que para utilizar la herramienta de revolución tenemos que utilizar el radio del diámetro para después proceder a duplicarlo con el comando de revolución. Entonces tenemos aquí lo que es el croquis 5, en donde se ha realizado la estructura en 2D del cuadro de la bicicleta. Posteriormente tenemos lo que es la parte posterior o el segundo triángulo de la estructura, para la cual se ha realizado un croquis en 3D, como veremos a continuación. Para la elaboración de la parte posterior de esta estructura se ha tenido en cuenta el modelo 3D, ya que la parte posterior de la bicicleta posee ángulos que se dirigen que están orientados hacia ejes opuestos. Es decir, que trabaja en el eje XY y en el eje Z. Para las medidas que se toman en cuenta de la parte posterior del triángulo, tenemos que el diámetro superior de aquí, como lo podemos ver, es de 1,7 centímetros, en lo que es el tubo superior de soporte. El tubo inferior de soporte tiene un diámetro de 1,9 centímetros y estos están separados a una distancia de 13,5 centímetros. Es esta distancia que existe entre
los tubos del un lado y los del otro lado. Tenemos una distancia de 13,5 centímetros. Estas medidas, como les recalco, han sido tomadas de la medida real de la estructura de la bicicleta. Tenemos en la parte inferior lo que es la intersección de todos estos tubos de soporte, el cual tiene un diámetro de 4 centímetros, como lo podemos ver aquí. Aquí también es donde se ubican lo que es el eje de unión de los pedales, donde van a estar ubicadas las catalinas que nos permiten dar el impulso a través de los pedales. A continuación vamos a presentar lo que sería el diseño de un tubo de escape, el cual va a ser utilizado en la bicimoto. Bueno, para eso tenemos primero que dibujar lo que sería la cara, para lo que sería la instalación con el motor. Prácticamente aquí sería el acople, donde se va el tubo de escape y el motor. Después dibujamos lo que sería una línea de sección hasta lo que sería el tubo más ancho, el cual representa lo que sería el silenciador de lo que tiene el tubo de escape y conjunto con la salida. Para esto tenemos que utilizar lo que es tubería. Procedemos ya al producto final, el cual sería ya dibujado lo que sería el croquis en 3D y prácticamente el tubo de escape realizado. A continuación vamos a presentar el piñón de salida del motor. Bueno, para este piñón primero hay que tener en cuenta lo que es el diámetro y el número de dientes. Para este diseño hemos procedido que va a tener 10 dientes. Como vemos, el diámetro es de 41,36 y lo que sería el radio interno para lo que es el acople con el eje de lo que sería el motor. Para eso igualmente procedemos a lo que es la extrusión del diseño o del boceto que hemos dibujado en 2D. Procedemos a extruir y tenemos como resultado final el diseño del piñón del motor. Bueno, a continuación vamos a presentar lo que sería el diseño de la catalina que va a conectarse con el piñón del motor o de salida del motor. Bueno, para esto debemos tener en cuenta lo que es el diámetro. Tenemos un diámetro de 182 milímetros y un diámetro interno de lo que sería para el eje de la rueda trasera de la bicicleta de 37 milímetros. Hay que tener en cuenta el número de dientes. Para este diseño hemos procedido a lo que son los 42 dientes, lo cual va a dar una relación de 4,2 en relación a los 10 dientes del piñón del motor. Una vez diseñado lo que es en el boceto 2D, procedemos a lo que es la extrusión del boceto. Damos como resultado lo que es la catalina de la bicimoto, el cual transmitirá lo que es el movimiento a las ruedas. Bueno, a continuación vamos a ver cómo queda lo que es el diseño de un tanque de combustible. Para eso hemos trazado un croquis en 2D de lo que sería la vista lateral del tanque de combustible. Procedemos a lo que sería la extrusión del dibujo en 2D. De ahí procedemos a lo que serían los extruidos internos, el cual representa donde se va a hallar lo que es el combustible. Para eso, una vez realizado todas estas destrucciones, tenemos el resultado final. Debemos tener en cuenta las dimensiones de todo el tanque, el cual nos va a dar una capacidad de 2 litros de combustible. Y el diseño quedaría de la siguiente manera. A continuación vamos a proceder lo que sería el diseño del filtro
de aire. Bueno, para esto tenemos las dimensiones del filtro, el cual principalmente debemos tener en cuenta lo que son los diámetros y lo que serían las 4 entradas de admisión de aire. Una vez que tenemos todas las dimensiones, procedemos a la extrusión correcta, dejando aquí el espacio lo que sería para la esponja filtradora de aire. Una vez que tenemos todo dibujado lo que es el filtro de aire, procedemos a lo que sería el carburador. Bueno, una vez que hemos diseñado lo que es el carburador, igualmente con dimensiones lo que sería un carburador real y prácticamente que sería de la bicimoto, procedemos a lo que sería el ensamblaje con el filtro para realizar un solo conjunto. Como podemos ver, una vez que ensamblamos nos queda el producto final, que sería el conjunto tanto de filtro de aire con el carburador para lo que sería la instalación en el ensamblaje final de lo que sería la bicimoto. Bueno, a continuación vamos a presentar las simulaciones de cargas que se producen en el cuadro de la bicicleta, que en este caso se va a implementar un kit de motor, para ser exactos el PlushTech de 2 tiempos. Bueno, en primera instancia los temas a tratar, primero va a ser el análisis de la deformación del cuadro solo con el peso del piloto, y consecuente a esto se va a realizar también el peso el peso del piloto más el peso del kit del motor. Entonces comenzamos con el primer análisis. Entonces nos dirigimos a software SolidWorks. En este caso ya teníamos diseñado, modelado el cuadro de la bicicleta de acuerdo a las medidas. Y en esta parte ponemos en análisis estático. Tenemos que dirigirnos a la opción de sujeciones. Ponemos geometría fija y ubicamos los nodos en los cuales el cuadro va a ser sujeto para esta sujeción. En este caso tenemos en el extremo de abajo donde va el eje del pedal, donde se encuentran las ruedas delanteras y el trinche delantero. Esos son los 3 ejes de sujeción para este caso. Una vez que pusimos los nodos de sujeción, nos dirigimos a las cargas externas. En este caso tenemos una carga externa de alrededor de 1000 newtons, que es de acuerdo al peso del piloto, que en este caso, valga la redundancia, es el más pesado. Una vez que definimos por dónde va a pasar la fuerza o la carga en el cuadro, procedemos a realizar la malla, y en esta opción que dice crear malla y ejecutar, procedemos a que se ejecute automáticamente y se acabe el análisis estático. Para este caso tenemos las tensiones axiales y de flexión en el límite de megapascales. En este caso nos da de 21 megapascales. Y tenemos el material acero A36, que nos da un límite elástico de 250. Entonces, por lo tanto, esto significa que estamos en un rango adecuado para el peso del piloto de acuerdo al cuadro. No existe exceso de peso y no existe deformación. Ahora nos dirigimos al desplazamiento. En este caso nos da 0,09 milímetros, que en la parte escrita se puso que el cuadro debe ser rígido, y nos dirigimos al factor de seguridad. Bueno, en este caso el factor de seguridad nos da un mínimo de 11. Esto significa que
cuando hablamos de vidas humanas, un cuadro de bicicleta o cualquier estructura que se va a salvaguardar las vidas humanas debe ser superior por lo menos a 3, para que así no sufra desperfectos al momento de conducir. En este caso nos da 11, que relativamente está bien. Este cuadro no tiene un factor de seguridad alto y no significa que está mal diseñado, sino más bien que está a lo que se requiere para estructuras que involucren vidas humanas. Bueno, esto es el primer caso. Pasamos al segundo caso, que va a ser con el peso del motor y con el peso del piloto. En este caso realizamos las mismas, aumentamos el peso del motor, que es 250 newton, como se puede observar. Igual procedemos la malla y nos dirigimos a las tensiones. En este caso subió la tensión axial a 69,358 megapascales, pero aún así nos llega a los 250. Entonces, en tensión estamos bien, nos llega a su límite elástico, nos dirigimos al desplazamiento. De igual manera, está 0,2 milímetros, que se ve que todavía resiste esta estructura y no se desplaza de una forma que se puede observar. Y en el factor de seguridad, en este caso tenemos de 3.6. Como se decía anteriormente, en el anterior cuadro nos salió de 11. Y como aumentamos el peso del motor, este factor se vio también afectado. Pero tampoco es que se salió del rango, porque está en 3,6. Entonces un factor de seguridad para vidas humanas tiene que ser superior a 3. Entonces estamos de acuerdo en el rango. Entonces a continuación voy a hacer una animación de cómo se produce esta deformación. Y así es como se produce la deformación cuando está con el peso del piloto y el peso del motor. Bueno, esto sería todo acorde a las simulaciones de las cargas que se producen en el cuadro al implementar un key del motor para obtener una bicimoto. Esto sería todo. Gracias.